Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusimuebles. Como ya os habréis dado cuenta en el vídeo de esta semana, os vamos a enseñar cómo decorar una máquina de coser. No hace mucho tiempo hicimos otra máquina decorada y fallo nuestro, no hemos grabado el vídeo y nos habéis preguntado un montón que cómo lo hicimos. Así que esta vez, para compensar, aquí os dejamos el vídeo con el paso a paso de cómo decorar una máquina de coser. Lo primero que vamos a hacer es separar las diferentes partes de la máquina, porque como son diferentes materiales, cada uno tendrá un tratamiento distinto. Empezamos por el pie. El pie es la parte que normalmente acumula más suciedad y grasa, porque estas máquinas se engrasaban para que funcionaran bien. Entonces lo que vamos a hacer es limpiarlo en profundidad. Le voy a rociar bien con un quitagrasas potente, el quitagrasas de limpiar el horno, el de limpiar la campana, dejarlo actuar un rato y a continuación con una manguera limpiarlo bien para que quede completamente limpio, pero principalmente que no tenga restos de grasa. Eso es lo más importante, porque si no la pintura no va a adherir o dentro de poco tiempo se va a soltar. Así que hay que limpiarlo muy bien. Se puede usar, por ejemplo, un cepillito pequeño como cepillo de dientes o un cepillito de alambre para llegar a las partes que sean más complicadas. Lo importante es que quede bien limpio. Después de limpiar también es importante dejar secar muy bien, porque al ser metal, si se queda mojado y no seca bien, puede crear óxido. Una vez tenemos concluida la etapa de la limpieza, ya pasamos a pintar la pata. En este caso vamos a pintar en dorado. Hemos tenido máquinas pintadas con la pata en blanco, con la pata en negro. Esta va a ser diferente. Vamos a utilizar un dorado, va a quedar muy elegante. Estamos utilizando pintura específica para hierro, para metal. Es importante que lo sea y también es importante que sea una pintura directa al óxido. Que sea una pintura directa al óxido significa que en el hipotético caso de que la superficie que vais a pintar esté oxidada, esta pintura lo que va a hacer, aparte de decorar, de pintar, va a impedir que ese óxido siga progresando y vaya a más. Para conseguir una cobertura perfecta vamos a aplicar un total de 3 manos de pintura. Al igual que la pintura para madera, es muy importante respetar tiempos de secado y aparte entre mano y mano pasar con una lija muy finita para eliminar cualquier grumo, cualquier imperfección que haya quedado. Después de pintado el pie de la máquina, ya nos centramos en lo que es la estructura, lo que es la mesa o la base de la máquina. Es de este material tan brillante, es verdad que es una chapa de madera, pero tiene un acabado sintético con un barniz de poliuretano muy brillante. Entonces le vamos a dar el mismo tratamiento que daríamos a cualquier otro mueble de madera. Lo primero, lijar, en este caso con la lijadora eléctrica y una lija de 150. Voy a intentar eliminar al máximo el brillo tan intenso que tiene. Y al igual de lo que hacemos habitualmente en los muebles, después de lijar eliminamos los restos de polvo utilizando un trapito y utilizando también alcohol. Y la siguiente fase no es otra que aplicar una mano de imprimación. Una mano de imprimación que vamos a aplicar utilizando por un lado un rodillo para las superficies más lisas y una brocha para las superficies más pequeñas. Vamos a imprimir tanto la base de la máquina como los cajones. Y ya con la imprimación seca y después de haber pasado con una lija muy finita para alisar la superficie, es momento de empezar a pintar.
va a ser pintado todo de blanco. Esto va a ser nuestra base. El tono es el Antique Cream, que es el blanco que solemos utilizar, y como hace mucho calor tengo que ayudarme de un pulverizador con agua para poder aplicar mejor la pintura. Estoy utilizando una brocha, pero se podría utilizar un rodillo perfectamente, lo que más cómodo os resulte. Tener en cuenta que si utilizáis brocha es importante que la brocha sea de buena calidad y a ser posible una brocha específica para Chalk Paint para que no se queden marcas. En esta etapa de pintar vamos a aplicar un total de 3 manos de pintura, 2 de pintura normal y una tercera mano con una mezcla de pintura y barniz al 50%, o sea, mitad pintura, mitad barniz. No hace falta recordar que entre mano y mano hay que pasar con una lija fina. Cuanto a los cajones, antes de aplicar la última mano de pintura y barniz, lo que voy a hacer es añadir ya uno de los efectos decorativos que llevará la máquina, que es un stencil en relieve o un stencil tridimensional, como queráis llamarlo. Y para realizarlo voy a utilizar este producto de vintage que se llama polvo de estructura. En realidad es como la masilla que se ha utilizado siempre para crear relieves. Lo único que viene en polvo y se añade el agua al momento. Esto sirve para que la masilla no se seque. A mí me ha pasado muchas veces que cuando abro el tarro de la masilla me encuentro con que está seca y no la puedo utilizar. Con este sistema eso ya no ocurre. Está en polvo y en el momento se hace solo la cantidad que se necesita, no hay desperdicio y aparte no se seca. Para hacer el stencil voy a utilizar esta plantilla pequeña, es una especie de mandala y solo voy a hacer la mitad y lo voy a hacer tanto en el cajón alargado como en los dos cajones pequeños. Una vez esté bien seca la masilla del stencil, se le pasa con una lija finita para alisarlo un poquito y es el momento de aplicar entonces la tercera mano de pintura con barniz a los cajones. Y también en los cajones, en este caso en los laterales que son visibles en la máquina desde fuera, le vamos a aplicar un decoupage. Para ello vamos a utilizar este papel de arroz o papel de decoupage de la marca Redesign, que tiene este efecto como de damasco en unos tonos blancos y dorados que nos van a ir perfecto con el resto del acabado. Y para hacer el decoupage yo os cuento cómo lo suelo hacer yo. Esto no significa que no haya más formas de hacerlo o que esta sea la forma correcta. A mí es como me funciona bien. Luego también es una cuestión de que vayáis probando a ver qué os funciona mejor a vosotros. A mí me gusta primero aplicar el pegamento de decoupage muy bien sobre toda la superficie. Nosotros el pegamento utilizamos pegamento específico para decoupage, que es este, pero sé que también se puede hacer utilizando una mezcla de cola blanca con agua. Nosotros nos gusta esto porque es más práctico. Una vez se aplica sobre toda la superficie, se coloca el papel por encima y a continuación aplico otra mano más de pegamento, pero en este caso por encima del papel, y ya el papel queda fijo en su sitio. Solo hay que esperar luego a que se seque. Y una vez seco el pegamento de decoupage, el papel se queda duro. En ese momento se aprovecha para cortar el sobrante. Lo que son los bordes luego se lijan con una lija finita para que queden completamente lisos y regulares, como se puede ver aquí.
Y por fin toca el momento de empezar a trabajar la máquina de coser. Como habéis visto, vamos a decorar una máquina de coser, pero en realidad la máquina en sí es lo que menos va a tardar. Para empezar, vamos a proteger las zonas que no queremos pintar. Tiene todos estos detalles en plateado que son originales de la máquina y los vamos a mantener sin pintar. Lo cambiaremos de color, pero no queremos pintarlos, así que la tarea está más tediosa y más complicada, que es encintar todo muy bien para no manchar las zonas que queremos dejar al natural. Cuando ya por fin tengo bien protegida todas las zonas que no quiero pintar, es momento de pasar a la siguiente fase, que es aplicar imprimación. Aquí os quiero comentar un par de aspectos. Voy a utilizar una imprimación específica para metal, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque como podéis ver, las máquinas son extremadamente brillantes y aquí no voy a hacer lo mismo que suelo hacer en la madera, que es pasar con una lija para quitar el brillo. El motivo, porque lo podía hacer, pero no lo quiero hacer por un motivo muy sencillo. Todos los procedimientos que nosotros hacemos sobre los muebles suelen ser reversibles. O sea, yo la madera la pinto, aunque la haya lijado, luego cuando remueva la pintura esa madera va a estar intacta y puede volver a lucir como originalmente. En el caso de la máquina no pasa lo mismo. Si yo ahora le metiera la lija y la lijara, si en un futuro su dueña quisiera volver a recuperar su aspecto original, no podría, porque estaría lijada, estaría arañada. Por eso opto por colocar imprimación, y por eso la imprimación tiene que ser una imprimación específica para zonas difíciles, como son las superficies de metal brillante. Y como podéis observar, la imprimación la estoy aplicando con una esponjita. Esto se debe también, una vez más, al material del que está hecho la máquina. Como es tan brillante y tan liso, si yo utilizara un pincel se notarían las marcas, independientemente del tipo de brocha o tipo de pincel que utilizara. Y utilizar un rodillo justo aquí es más complicado porque, como podéis ver, la forma no es para nada lisa. Entonces, utilizando la esponjita se aplica la imprimación de una forma mucho más uniforme. Y esto me vale también para la pintura. La pintura la voy a aplicar de la misma forma, también con una esponjita dando golpecitos. En total voy a dar las mismas manos de pintura que di para las partes de madera, 3 manos, 2 de ellas solo pintura y una última mano con una mezcla de pintura y barniz. Y mientras se seca la pintura de la máquina, voy con la última pieza que me falta de todo este conjunto, que es la tapa. Esta tapa de madera que, como podéis ver, en algún momento ya ha sido tuneada, la han añadido como estos elementos de costura. La verdad que la idea es muy buena, pero necesita un cambio para que vaya a juego con el resto de la máquina y el resto de la mesa. Voy a empezar por remover todo esto. Una de las partes no se llega a apreciar bien, pero tiene como textura, entonces voy a utilizar el rascador para eliminarlo y dejar la superficie completamente lisa. Al contrario de lo que pasa con las demás partes de la máquina, esta parte está bastante estropeada, tiene zonas muy dañadas, otras zonas que han sido reparadas. Lo primero que tengo que hacer es todas las reparaciones, aunque luego algunas se me notará, pero evitar que se note lo máximo posible. Voy a empezar por encolar de nuevo la chapa en las zonas donde está levantada. También tiene algunas zonas donde ha habido directamente pérdida de material. La chapa se ha roto y con el tiempo se ha perdido. Lo que tengo que hacer en este caso es rellenar los huecos con masilla para madera, esperar a que se seque muy bien y ya después, una vez seco, lo voy a lijar para intentar igualar toda la superficie.
Una vez solucionado todos los problemas de chapa, ya pasamos también a la decoración. Los pasos van a ser exactamente los mismos. Primero dar una mano de imprimación, dejar secar bien y a continuación aplicar 2 manos de pintura blanca anti-cream. Con las 2 manos de pintura aplicadas y antes de aplicar la tercera mano voy a hacer lo mismo que los cajones. Voy a aplicar un stencil en relieve. Voy a utilizar este stencil tan bonito que se llama, creo que Anisa de Cacha, también de Redesign with Prima, y los polvos de estructura. Este stencil de relieve lo voy a aplicar en los 2 laterales de la tapa. Voy a llenar por completo todo el lateral, tanto de un lado como del otro. Y luego en la parte de adelante de la tapa, en la parte inferior, donde no sé si recordáis, ya tenía como una decoración haciendo un poco de relieve, de ahí me ha venido la idea. También voy a aplicar ahí unos pequeños detalles, pero ahí algo simbólico, mientras que los laterales lo voy a llenar por completo. Y con el stencil bien seco solo me falta pasar con una lija muy finita para alisar un poco la superficie y a continuación aplicar la última mano de pintura con barniz. Estaría concluida toda la parte de pintura y ya podríamos pasar al siguiente paso de la decoración de la máquina. Pero antes me he fijado que una vez bien seca la pintura, todos los desperfectos de la parte de atrás se veían un poquito. Aunque es una zona que no se va a ver mucho porque va contra la pared, me gustaría que no se notara tanto. Entonces se me ha ocurrido ponerle el mismo papel de decoupage que he utilizado en los cajones, lo voy a poner en esta parte inferior para que no se note tanto los arreglos de las zonas donde la chapa estaba estropeada. Y en este caso, una vez tengo bien seco el papel de decoupage, me toca hacer un poco la integración de los bordes. En el cajón no hizo falta porque el propio cajón tenía sus formas. Aquí, como quiero disimular el borde, utilizo la misma pintura con la que he estado pintando y un pincel y doy pues pequeños toquecitos de pintura sobre el decoupage para que no se note la división. Y así es como se ve la máquina después de pintar y de aplicar todos los stencils en relieve. La podríamos dejar incluso así, toda en blanco. Sabéis que a nosotros el blanco solo no nos gusta demasiado y por suerte a nuestra clienta también. Así que vamos a decorarla. Para ello vamos a utilizar transfers. Vamos a utilizar estos transfers de Redesign with Prima, que no son los que solemos utilizar habitualmente. Son unos transfers que han lanzado hace poco tiempo que tiene la particularidad de que se aplican con agua. Como podéis observar, los transfers vienen divididos en 2 hojas A4 y hay que recortar cada flor individualmente para luego colocarla en el sitio que se quiera. Al ser la primera vez que utilizo este tipo de transfer, he querido probar primero y me he dado cuenta de que necesita que se aplique muchísima agua. No basta con humedecer la superficie, no, hay que aplicar agua en cantidad para que la transferencia quede bien hecha. Entonces, esto me ha levantado una duda. Yo la pintura la tengo medio protegida, tiene media mano de barniz, pero me da miedo de que eso no sea suficiente y que al aplicar tanta agua la pintura quede manchada. Así que he optado por barnizar por completo toda la parte que va pintada antes de aplicar el transfer. Una mano de barniz incoloro mate a toda la superficie. Y la aplicación del transfer en sí, como podéis ver, no es complicado, solo hay que decidir dónde hay que colocarlo. Además, si os fijáis, tiene este pequeño detalle que tiene como por detrás el negativo y así sabéis exactamente qué es la forma que estáis colocando, no vais a ciegas. Una vez lo tenéis colocado sobre la superficie
húmeda, eso es imprescindible, que si la superficie está seca, el transfer no sale. Entonces la superficie bien húmeda se quita el papel protector, se aplica el transfer por encima y a continuación otra vez utilizando agua. Yo estoy utilizando una esponja muy húmeda, muy cargada con agua. Empapáis bien todo el papel. Cuando el papel ya está bien empapado, os podéis ayudar igualmente con la ayuda de una rasqueta. Estoy utilizando la misma que se utilizan para los transfers normales. Se raspa la superficie y a continuación ya se levanta el papel y el dibujo queda adherido a la superficie. Si la superficie donde se va a aplicar el transfer está bien húmeda y la parte de papel se empapa muy bien, el transfer se suelta con relativa facilidad. A mí personalmente no me ha gustado demasiado esta forma de aplicación. Lo quería probar porque obviamente para poder dar una opinión sincera, una opinión válida, hay que experimentar antes, pero no me ha entusiasmado este nuevo producto. Porque si hay algo que diferencia justo las transferencias de Redesign with Prima con otras transferencias que hay actualmente en el mercado en España, es justamente el no necesitar agua para su aplicación. Se aplican en seco. Así que tener que aplicar agua para la transferencia a mí me parece un poco como un retroceso. Pero oye, que esta es mi opinión personal. A lo mejor he sido yo la que no le ha cogido el truquillo y por eso no me ha gustado tanto. Así que yo os invito que si tenéis intención de probarlos, que lo probéis, ¿vale? Y que opinéis vosotros, porque como digo, es mi opinión personal y muy subjetiva. Porque aparte también tiene cosas buenas, obviamente, no es todo malo lo de este transfer, como podéis ver, tiene unos colores preciosos, quedan muy bonitos, como digo, una vez está bien empapado se sueltan con bastante facilidad, son relativamente más económicos que los transfers normales, no mucho más, pero un poco sí, y una vez aplicados, la verdad que quedan estupendamente. Así que os invito a que lo probéis y nos deis vuestro feedback si os han gustado o si preferís los transfers normales. Comentaros que en España este tipo de transfer los podéis encargar a través de nuestra página web. Tengo ya colocados todos los transfers y esta renovación se va acercando a su fin. Pero antes faltan concluir todos los detallitos. No sé si recordáis, hubo partes de la máquina que dijimos que no las íbamos a pintar en blanco y las tapamos antes de pintar para que no se mancharan. Pues llega el momento de destaparlas y pintarlas, pero no en blanco, lo vamos a pintar en dorado. Ahora mismo está en plateado, pero como el pie de la máquina ya la pintamos en dorado, vamos a hacer todos los detallitos que tiene la máquina en este mismo tono. Para ello voy a utilizar esta pintura que ya me habréis visto utilizar en otras ocasiones, que es una pintura al alcohol. Es una pintura que seca muy rápido y además se puede aplicar sobre cualquier tipo de superficie. Tiene un brillo muy bonito, muy parecido al que se podría conseguir con el pan de oro. Y para concluir la renovación solo me falta un último detalle. No sé si recordáis el stencil en relieve, de momento está en blanco. Quiero darle un ligero sombreado para que destaque, porque si no en el blanco dependiendo de la luz apenas se aprecia. Así que le voy a aplicar una ligera pátina para que sobresalga.
La pátina se la voy a dar utilizando cera dorada, así que para empezar lo primero que hago es aplicar una mano de cera incolora sobre toda la superficie donde quiero hacer la pátina. También aprovecho para encerar bien los rieles de los cajones, porque así van a abrir y cerrar mejor. El patinado en sí lo voy a hacer utilizando cera dorada y utilizando un pincelito más o menos con la técnica del pincel seco. O sea, con el pincel muy descargado de cera voy a pasar de forma rápida sobre los relieves para hacer que estos destaquen del fondo. Voy a colocar también el tirador que he pintado en el mismo tono dorado que el resto de los detalles y lo coloco en su sitio. Así es como se ve el frente del cajón. Mirad qué bonito. Doy los últimos retoques ya con la máquina montada, con todas las partes en su sitio y por fin se puede dar por concluida esta transformación. Y este es el resultado final. Nos encanta cómo ha quedado, porque pasó de ser una máquina de coser igual a tantas otras de las que fueron fabricadas en serie y que a día de hoy ya apenas se utilizan y apenas tienen valor, a ser una máquina única y muy especial. Aquí os enseño todo el conjunto con toda la tapa abierta. Hasta el momento lo habéis estado viendo por partes, por un lado el pie, por otro lado los cajones. Aquí podéis ver cómo está en su totalidad. Se puede exponer como la teníamos cerrada o bien se le puede quitar la tapa, que por cierto la llave que tiene todavía funciona, quitar la tapa y exponer lo que es también la máquina decorada. Eso ya va a depender de cómo lo quiera tener nuestra clienta. Por aquí dejo que veáis más de cerca todos los detalles de la máquina, todos los detallitos que le hemos pintado en dorado y que le dan este toque tan bonito. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado esta renovación. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like y también recordaros que si aún no lo habéis hecho, os podéis suscribir al canal, que todas las semanas subimos nuevo contenido.